¿Qué tal? Bienvenidos a esta conferencia sobre ilustrar por encargo. Soy Juan Pablo Galán, soy diseñador gráfico, soy ilustrador. Desde hace bastantes años ya que me dedico a estas cuestiones de manera profesional y los últimos años también me dedico a la docencia en la parte del equipo de educación online de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. La intención con esta conferencia en este formato particular virtual, ya que estamos atravesando un año bastante raro al respecto que nos obliga a estar confinados, es abordar la ilustración apuntada a aquellas personas que por ahí están queriendo, digamos, pasar de lo que es el dibujo como hobby o como ocio personal a algo un poco más relacionado con el campo laboral y formar una carrera, más allá de que independientemente sea una carrera full time a esto o sea un complemento a otras cuestiones, que lo quieran abordar ya como un oficio, como una profesión a desarrollar. Por eso, en principio lo que vamos a hacer es abordar determinados procesos que son habituales en lo que es trabajar por encargo como ilustradores, con intención precisamente de ordenarse, de considerar todas las cuestiones necesarias para arrancar en este mundo, que tiene sus particularidades relacionadas a todo lo que es el campo profesional, que muchas veces no aparecen presente al momento de dibujar por hobby o por ganas o por una cuestión de expresión personal. Cuando comenzamos a dibujar y nos gusta dibujar y continuamos haciéndolo a través de los años, todo tiene que ver en principio con una cuestión de búsqueda personal, de algo que se quiere comunicar, de algo que se quiere expresar a través de un dibujo. Y las limitaciones que tenemos o lo que define, digamos, lo que dibujamos, tiene que ver un poco, primero, por una cuestión de gusto, por una cuestión de qué nos gusta dibujar habitualmente, qué queremos representar, con qué nos vinculamos estéticamente e intentamos plasmarlo. Y también, por otro lado, una gran condicionante a lo que nos delimita es el tema de la propia habilidad para hacerlo, ¿no? Si yo de pronto soy un ilustrador, un dibujante que tiene problemas con los fondos, probablemente no dibuje fondos complejos, lo resuelva de manera sugerida, no me meta con cuestiones de perspectiva y termine dándole más potencia por ahí a los personajes que quizás me salen un poco más fácil de resolver y demás. Pero cuando uno empieza a ver que, digamos, quiere por un lado ampliar esas limitaciones y demás, se comienza a encontrar con determinados obstáculos que le van a complejizar la carrera como dibujante, como ilustrador. Y si a todo esto le cargamos el condicionante de que por ahí el pedido de ilustración va a venir de alguien más que no es uno, ya el desafío es aún mayor. Por eso, y abordando ya más de lleno esta segunda cuestión, que es un poco lo que es la intención de la conferencia, me interesa hacer un repaso general de cómo abordar estos pedidos de ilustración, cómo meterse en este mundo profesional y convertir un poco el dibujo en un oficio, ¿no? Idealmente, cuando ilustramos por pedido, hay una figura que puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser una organización o lo que sea, que tiene una necesidad que cubrir en formato de ilustración. Entonces contacta a dibujantes, con los cuales eventualmente se queda con uno, o con varios, o con quien necesite específicamente para ese pedido. Y si a uno le toca en suerte esa selección, ya comienza a establecer una dinámica con este empleador, llamémosle entre comillas, que digamos difiere un poco al abordaje de lo que sería ilustrar cuando uno tiene ganas de hacerlo por modo propio y con sus propias intenciones. Esta dinámica con esta persona que a uno le encarga el pedido va a constar de determinados pasos que muchas veces cuando comenzamos a dibujar y comenzamos a tomar pedidos determinados de ilustración, por ahí no se nos pasan por alto o no las consideramos o creemos que no son tan importantes como lo son. Y la intención es hacer ahora un repaso, digamos, de todos estos momentos y de cómo abordarlos como para solventar problemas que son evitables y que si se hacen en el momento apropiado se puede trabajar mucho mejor, se puede trabajar mucho más libremente, dentro de obviamente las limitaciones propias del pedido, y vamos a llegar a un mejor resultado tanto del proceso como de la pieza final gráfica que le produzcamos a esta persona que nos encarga.
Entonces, volviendo a lo que decía antes, idealmente nos vamos a encontrar con una persona, organización, empresa o lo que sea que nos encarga una ilustración, y ese primer momento y esa primera toma de contacto cuando nos confirman que vamos a ser los que vamos a trabajar con él o ellos o quien sea, es fundamental para clarificar un montón de cuestiones que por ahí, si lo hacemos más adelante en el proceso, nos van a traer problemas. Estas cuestiones concretamente se refieren, primero que nada, a entender qué desea el cliente, ¿no? A veces el cliente se acerca con un pedido muy particular, que es, bueno, necesito para una publicidad, de pronto, pongamos un ejemplo publicitario, necesito para una publicidad una familia que esté almorzando en un determinado contexto, que aparezcan los padres, los hijos o lo que fuera, de acuerdo a lo que especifique el pedido en sí, y poco más que eso. Entonces, como ilustrador decimos, bueno, de pronto tenemos un montón de libertad de resolver eso de la mejor manera o de la manera más cómoda que nos sea para nosotros, pero hay un montón de cuestiones que se escapan ese pedido, que pueden ser necesitadas por quien encarga, el cliente en este caso, y que no está evidenciando ese cliente que son importantes hasta ver la falta de ellas, ¿no? Entonces, si al cliente le decimos, bueno, está perfecto este pedido inicial, pero comenzamos a indagar, comenzamos a preguntarle si tiene referencias para pasarnos, de lo que desea, en qué estilo quiere que dibujemos, si es necesaria, digamos, si se le puede sumar alguna cuestión de humor, si se le puede sumar alguna cuestión medio fantástica o que juegue con la parodia o algo por el estilo. Vamos a ir haciéndole una especie de cuestionario de acuerdo al pedido en sí y a las piezas faltantes que nosotros evidenciamos que pueden ser necesarios clarificar en este momento, que nos va a ayudar muchísimo para que el pedido se cierre de manera más redonda y no haya mucho margen para que ninguna de las dos partes especule con que, bueno, yo asumo que esto se debería resolver de tal forma, y empiecen esos choques, ¿no? Porque uno como ilustrador puede resolverlo de determinada manera y después el cliente, cuando ve el avance del proyecto de ilustración, diga, no, mira, esto no es lo que yo buscaba, en realidad buscaba por otro lado, y en ese ida y vuelta comienza a perderse tiempo y comienza a empeorar la optimización de recursos, ¿no? De ambas cuestiones, ¿no? Tanto del cliente como de nosotros. Entonces, es importante que nosotros terminemos de clarificar y darle forma a ese pedido, si notamos que el cliente nos deja como una libertad muy amplia. Y en tal caso, si la libertad es tal, porque el cliente lo pretende así, que trabajemos con una libertad y una amplitud, también dejarlo claro, que quede especificado de que me das margen para tales cuestiones que yo puedo resolver con mi criterio. En este punto también es importante dejar en claro un poco cómo va a funcionar la dinámica de trabajo, ¿no? Primero que nada, cuando recibimos el pedido concreto, de nuestra parte tiene que haber una confirmación de que se entiende, de llegar a este redondeo del pedido para entender a qué se va a trabajar. Y en ese momento nosotros tenemos que presupuestar el trabajo. Y es importante en este caso no prescindir de esta cuestión. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros comenzamos a tomar pedidos porque de pronto queremos involucrarnos en el mundo del oficio de la ilustración, pero en principio no nos sentimos capacitados o pensamos que no, nuestro arte no vale, entre comillas, tanto como para presupuestarlo, o preferimos tomar un pedido por el solo hecho de generar portfolio y exposición, estamos un poco boicoteando la gran carrera, ¿no? O sea, nos estamos concentrando en los primeros 100 metros cuando en realidad es medio una maratón abordar la ilustración como oficio. Entonces, si tenemos un beneficio a corto plazo, con esto quiero decir eso, lo que nos va a perjudicar más adelante en el tiempo es que vamos a ya sentar unas bases que por ahí son después complejas volver atrás. A nivel personal, íbamos a contribuir también negativamente a lo que es la profesión. Entonces siempre es necesario valorizar lo que hacemos, valorizar nuestro tiempo, valorizar el esfuerzo que nos provoca cumplir ese encargo de alguna manera. ¿Y con esto qué quiero decir? No necesariamente tenemos que cobrar dinero.
nosotros de pronto nos pueden llegar, o sea, siempre que la persona que se acerca a pedirnos una cuestión específica para ilustrar, si sabemos que tiene los recursos necesarios para pagarnos por ello, no tenemos que ser flexibles en esto y tenemos que sentar un presupuesto y tenemos que pelearlo y incluso ni siquiera entrar en ese regateo que muchas veces se da en labores de diseño, de ilustración, donde bueno, te subo un poquito al principio porque sé que me vas a pedir que baje un poco. No, hay tarifarios, hay referencias de que cada pedido específico, tanto de diseño gráfico como de ilustración, tiene una razón de ser y un precio aproximado que podemos cobrar y hay que respetarlo. Hay que respetarlo por nosotros y por la profesión, insisto. Porque por nosotros, por una cuestión de decir, bueno, si yo ya siento este tipo de trabajo con este cliente, si el cliente vuelve eventualmente, me va a ser doblemente difícil cobrarle una segunda vez que si lo sentí al principio como una base de trabajo. Entonces, ya generamos una cultura como profesional, nos paramos desde determinado punto de partida, que por más que al principio uno cobre menos que otros profesionales que por ahí tienen mucho más renombre y más incluso más talento, entre comillas, la cuestión del talento, por ahí resuelven mejor muchas cuestiones que nosotros todavía por recién estar empezando nos dificultan. Ya digamos, no importa si es poco ese presupuesto que se pasa en relación a otros profesionales, pero lo importante es siempre sentar una base monetaria sobre la cual trabajar, por esta cuestión a nivel personal. Y en segunda instancia vamos a colaborar a que la ilustración como oficio se revalorice un poco, porque es una profesión que está bastante desdibujada como tantas otras profesiones creativas, por esta cuestión de que muchas veces la gente dice, bueno, pero se la pasa todo el día dibujando porque tiene ganas, ¿por qué no me va a hacer un dibujo a mí? Si total, de todas formas, igual lo que hace habitualmente no gana dinero por ello. Son cosas distintas, hay que saber separarlas, hay que saber defender la postura profesional ante estas avivadas que muchas veces lamentablemente suceden, y ese primer momento es fundamental para hacerlo. Y en segunda instancia, algo que por ahí está bueno, como un truco profesional para aceitar lo que será el proceso de trabajo, pactar también con el cliente una serie delimitada, numerada, de pedidos de ajuste sobre el pedido específico de ilustración. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Muchas veces el cliente se pone en la posición de yo estoy pagando por lo que en definitiva encargo, entonces tengo la libertad de exigir lo que a mi criterio sea necesario para llegar a esa ilustración. Y conceptualmente está bien que piense eso. Lo que pasa es que a veces hay un abuso o por lo menos una dejadez en cuanto a hacer buenas devoluciones. Entonces por ahí si nosotros vamos avanzando y le vamos mostrando ese proceso, que es lo ideal obviamente no llegar a mostrarlo al final, sino a mostrar el proceso, el cliente por ahí en una primera mirada dice, bueno, me gustaría que cambies tal cosa, y cuando lo cambiamos y volvemos a entregárselo, se da cuenta que también quería otra cosa que cambie, y en ese ida y vuelta uno pierde tiempo, la optimización del trabajo se desdibuja, y hay un montón de cuestiones que se vuelven molestas en la dinámica. Entonces, si en ese primer momento pactamos de pronto con el cliente, mira, va a haber 3 grandes ajustes en el proceso donde te tenés que asegurar que me vas a decir todo lo necesario para que yo llegue a lo que vos querés obtener, o sea, siempre en pos de lo que quiera obtener el cliente, porque la realidad es la realidad del encargo. El trabajo va a ser mucho más fluido y de parte del cliente va a haber mucha más responsabilidad para devolver algún comentario y alguna cuestión a ajustar que sea mucho más completa, objetiva y con miras a optimizar las cuestiones, porque sabe que tiene pocos, entre comillas, intentos de modificación alrededor del proceso. Esto en un contexto ideal, obviamente, ¿no? Puede ser que haya clientes que se nieguen tanto a pagar como a pactar un número de correcciones determinado y otras cuestiones más. Yo hablo de manera muy general de un panorama ideal que hay que tratar de proponer y ver qué se puede negociar al respecto. Tampoco ponerse rígido absolutamente, sobre todo en los inicios, porque por ahí no tenemos las armas y las herramientas también como para defender esas instancias, pero hay cuestiones que se pueden negociar y hay otras que no. Si
el cliente va a sacar un beneficio X eh, con, con la ilustración que nosotros vamos a realizarle. Y bueno, entonces hay que impactar estas cuestiones de antemano en este primer momento. Y una particularidad, o sea, si el cliente por ahí no tiene la posibilidad de pagarnos, porque de pronto es un emprendedor que recién está empezando y no tiene margen para invertir tanto en cuestiones como puede ser una ilustración y demás, siempre decirle, bueno, ok, vos no tenés por ahí lo monetario, desde lo que estás emprendiendo, ¿qué me podés dar a cambio? Y armar como una especie de trueque, pero que haya una recompensa sobre lo que es el trabajo de la ilustración en este caso, y haya un beneficio por hacerlo. Insisto, no regalar el trabajo, no simplemente decir, bueno, como yo recién empiezo, entonces lo agarro y lo hago porque no importa, porque me sirve para el portfolio. No, comencemos a revalorizar y tanto la ilustración como campo profesional y nosotros como profesionales. Y esta primera instancia de negociación es la clave y la fundamental. Habiendo superado ese primer momento y más o menos dejado especificado a cómo va a ser el camino que se va a recorrer para llegar a ese pedido específico, el segundo momento implica ya a comenzar a trabajar sobre la cuestión, ¿no? Primero de manera rápida, realizar varios bocetos, varias pruebas, ver de qué posibles abordajes se pueden hacer con ese pedido concreto. No casarnos con la primera idea, no hacer un primer dibujo que diga, ah, este es el determinado, sino explorar otras opciones de manera muy rápida, muy esquemáticas. Cuando digo bocetar no digo dibujar mal, digo hacer un plantado rápido de la escena, sin entrar en detalles muy particulares, pero para que ir comunicando ideas también, ¿no? Porque el boceto es más allá del resultado artístico, también es un comunicador de ideas. Entonces, después de esa exploración que hacemos en estos bocetos que digo, lo ideal es hacer una preselección, 2, 3 propuestas, no más que 5 si queremos completarlo un poco más, y acercárselas al cliente y decirle, mira, yo me parece que lo que me estás pidiendo puede ir por este camino, puede ser resuelto de esta manera, me parece que esto funciona, esto podría ser otra propuesta y demás. Entonces que el cliente ya comience a visualizar un poco lo que espera, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que nos sirve a nosotros es como para empezar a encaminar, sin avanzar tanto, lo que va a ser el resto de la ilustración. E ir haciendo pasos sobre seguro. Porque si no, lo que sucede es que si nosotros hacemos algo un poco más acabado, como decía al principio, cuando se lo acercamos al cliente por ahí haya que corregir mucho y eso nos va a dificultar, cuanto más terminado esté el trabajo, volver sobre las correcciones pasadas. Entonces si vamos avanzando sobre seguro nos ahorramos tiempo y sabemos que los pasos que vamos cumpliendo es un momento clave que se superó y se avanza al siguiente. Una vez que el cliente nos aprueba el boceto determinado que nos da el visto bueno, nos pide las correcciones pertinentes o lo que sea, para continuar avanzando ya viene el proceso un poco más del pasado en limpio. Si el dibujo va a tener una línea, se la pasa más definida, se definen más los detalles, se entra más a trabajar sobre la pieza apuntando a un criterio final. A mi entender, digamos, acá hay dos instancias que van a ser fundamentales. Primero, pasar el dibujo en limpio para que se vea lo que va a reflejarse en el resultado a nivel línea, a nivel pulido de detalles, como decía. Y otra cuestión subsiguiente, una vez que nos aprueban ese avance también del pasado en limpio, es comenzar a explorar la paleta de colores, si es una ilustración a color, por supuesto. Primero de manera muy esquemática, muy definiendo colores base, paleta de colores y la intención que va a jugar el color, porque recordemos que más allá de la combinación estética agradable que pueda provocar en el espectador, también es un comunicador y un gran representante simbólico. Entonces elegir un poco los colores, meterse un poco a estudiar el color también para utilizarlo como comunicador, como símbolo, y contarle al cliente por qué elegimos esos colores y por qué apuntamos a definir esa paleta. Siempre en todo el proceso, cuanto más lo justificamos desde una cuestión conceptual,
nos va a permitir darle peso a las ideas que comunicamos y que queremos que nos validen. Porque si nos quedamos nomás en el hecho estético de, bueno, no, yo puse estos colores porque me gustan, o dibujé esta cosa porque me sale fácil, y no lo conceptualizamos a través de qué estamos tratando de lograr, y nos quedamos en el gusto por el gusto nomás, va a ser complejo primero convencer, y segunda instancia también redondear una pieza que vaya más allá de lo que es una cuestión estética agradable a la vista. Recordemos que si estamos haciendo una ilustración estamos comunicando algo, que no necesariamente tiene que ser una gran cuestión, pero tiene que tener un concepto que todas las partes de la ilustración estén alineadas con eso que queremos comunicar. Lo mismo como hacemos un diseño gráfico o lo que sea. Siempre hay una intención de comunicar, ya sea de algo personal, expresivo, o de un concepto determinado, o de alguna simbología o lo que sea. Y todos los componentes que en este caso componen, valga la redundancia, la ilustración, tienen que estar alineados con lo que el cliente en principio quiere, y nosotros estamos reforzando desde el hacer, desde el dibujar, para llegar a ese mismo punto. Una vez que la paleta de colores y está pasado en limpio del dibujo está aprobado, ya queda meterse en los detalles finales, darle forma final, entrar en las luces, las sombras, ajustar algunas pequeñas cuestiones en el último momento, agregar efectos o lo que sea necesario en ese momento, para ya llegar a esa entrega donde uno le hace la propuesta al cliente de: mira, mi ilustración con base en tu pedido es esta, por esto y esto y esto va a funcionar, este fue el criterio de elegir tal y tal cosa, como para terminar de validar esa entrega final, haciendo una especie de retrospectiva de lo que fue el proceso y por qué llegamos ahí, que no fue fortuito, no fue aleatorio, sino que la pieza no solo visualmente comunica lo que se espera, sino conceptualmente, cuando la analizamos detectamos puntos que nos refuerzan esa comunicación. Entonces idealmente ahí es cuando se cierra, digamos, este vínculo entre el cliente y nosotros, que puede obviamente subsistir con el correr del tiempo a través de otros pedidos y demás, pero ese sería como el proceso de principio a fin. A tener en cuenta una última cuestión: idealmente en el último momento uno termina de cobrar el pedido específico. Hay veces que, yo no lo recomiendo en particular, hay veces que se cobra el 100% al final del contraentrega de la ilustración sin haber cobrado nada antes. Yo lo que sugiero es pactar con el cliente un primer pago al inicio del trabajo de entre 30 y 50% de lo que sería el precio final, y el 100% completarlo contra entrega. Pero pactar un pago inicial nos da primero la seguridad, digamos, de que eventualmente tenemos algo con lo que empezar a trabajar y que ya está siendo reconocido y remunerado. Entonces trabajamos un poco más tranquilos en este sentido, porque ya tenemos, digamos, un cierto margen con el cual mantenernos mientras avanzamos en el proceso de la ilustración. Y por otro lado, sobre todo cuando estamos empezando, nos sirve también como para sellar un compromiso de nuestra parte, porque muchas veces por ahí nos cae un pedido de ilustración que empezamos a hacerlo y medio que por temor o por inseguridad probamos, no nos sale y largamos el pedido. En cambio, si uno se compromete al principio y absorbe un pago, también tiene esa cuestión extra que nos sirve como motor, sobre todo al principio, para comprometernos y llegar a donde hay que llegar, no abandonar antes. Entonces me parece que es algo fundamental y que para ambas partes les sirve tener ese adelanto al inicio y no esperar a tener la ilustración cerrada y finalizada para cobrar recién ahí el total del proceso. Para ir redondeando un poco lo que son estas cuestiones de trabajar por encargo en la parte de ilustración, tengamos en cuenta que muchas veces por ahí trabajemos por encargo y vamos a tener relación con otros profesionales que van a hacer
o trabajar directamente con nuestra ilustración en el proceso de la ilustración. Supongamos que a nosotros solamente nos encargan de hacer el line art de una ilustración y va a haber un colorista que le va a dar color, o simplemente la ilustración va a ser parte de otra pieza gráfica que va a involucrar un diseñador gráfico, un publicista o lo que sea. Entonces, tener en cuenta cuando trabajamos con otras personas que directamente están afectadas por nuestro proceso, ser ordenados, intentar entregar los formatos como los necesitan, sin complejizar las tareas por nuestra desprolijidad o por nuestra falta de atención al respecto. Cuando uno dibuja porque tiene ganas, tiene ya más o menos una metodología y se siente cómodo haciendo determinadas cuestiones que se ordena uno mismo hacia adentro, digamos, y no hay problema. Ahora, cuando nosotros somos parte de un proceso de, en este caso de una ilustración que va a forma parte de un proceso creativo mayor, tenemos que tener la responsabilidad de ser ordenados de la misma manera que los otros profesionales tienen que ser ordenados con nosotros. Entonces tengamos en cuenta que cuando entreguemos la ilustración, los archivos, lo que sea que va a ser utilizado por alguien más, entregarlos, digamos, de manera prolija, ordenada, nombrada apropiadamente. Si va a ser un archivo de Photoshop que tiene un montón de capas, agruparlas con un cierto criterio como para que sean fácil de identificar y demás, para que las personas que lo utilicen posteriormente no nos odien un poco porque hemos sido desprolijos y simplemente nos concentramos en llegar a un buen resultado estético final, pero que en las partes que lo componen es medio un caos. Así que bueno, espero que esta gran mirada sobre lo que es la ilustración por encargo los ayude a aquellos que están comenzando en esta carrera profesional, la quieren convertir en su oficio, en su profesión, a ordenarse un poquito en cuestiones que por ahí se pasan por alto cuando recién comenzamos a tomar contacto con el mundo profesional, y que por ahí eventualmente uno llega a estas conclusiones de todas formas, pero por ahí lo hace con el tiempo y a raíz de haber hecho muchos trabajos que por ahí fueron complejos y nos han traído problemas. Si, insisto, si nos mostramos como profesionales de determinada manera al inicio, va a ser mucho más sencillo transitar la profesión, va a ser mucho más sencillo tratar con los clientes, mantenerlos y que todo funcione más fluidamente, para concentrarnos en definitiva en lo que nos gusta, que es dibujar, y esas otras cuestiones que pueden atentar al proceso de dibujo estén un poco más solucionadas de antemano, o por lo menos haya esa intención. Desafíos, problemas y demás nos vamos a tener siempre. Va a haber pedidos de ilustraciones que por ahí nos dificulte abordarlos con esta lógica que propongo, pero la idea es incorporar estas cuestiones de manera general como para considerarlas y no pasarlas por alto y darnos cuenta recién al final, ¿no? Esa fue la intención de lo que es esta pequeña conferencia en este formato. Espero que les sirva. Les agradezco por el tiempo que han invertido en verla. Les deseo suerte si se van a dedicar a esto, que es una profesión muy gratificante pero difícil, sobre todo en los inicios, pero es posible. Y sobre todo sigan dibujando siempre, más allá de que se convierta esto en una profesión. No pierdan el gusto por dibujar, no pierdan el gusto por expresarse, porque cuanto más dibujemos, mejores profesionales vamos a ser. Haremos 1, 20, 300 dibujos feos, pero eventualmente va a llegar ese buen dibujo, o ese dibujo que nos va a aportar seguridad y nos va a permitir tomar otros encargos más complejos y demás. La clave es dibujar y nunca dejar de hacerlo. Gracias a todos los que vieron esto. Les deseo un buen resto del año. Espero que salgamos pronto de esta situación particular que nos tiene a todos confinados. Espero que estén bien, sus familias también, y hasta la próxima.